¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas tardes. Espero que todos bien. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según como sea para ustedes y según el momento que lo estén viendo. Estamos con esta maravilla de la tecnología, pudiendo salir hasta con 12 horas de diferencia en otros países. Así que para algunos es la mañana, para nosotros acá es la tarde. Pero bien, bien, una vez más acá cerca del Cerro Uritorco, a mi espalda ahora el Cerro Pajarillo. Cambiamos un poco la ubicación de la cámara, pero siempre con los temas que a ustedes les interesa, que a ustedes les quieren, les importa y que bueno, que tanta atracción genera, como en este caso las esferas de Hertz en los contactos. Entonces, cuando uno hace referencia a las esferas de Erx, o sea, lo hago porque estoy ahora en este sitio que es el Valle de Erx. Es un sitio extraordinario, acá cerca del Uritorco, antes de lo que es Ongamira, y es justamente lo que se denomina el Valle de Erx. Pero el tema de esferas, que ya creo que es la segunda charla que damos en ese sentido, es un tema que es muy abarcante, es un tema que tiene una connotación de pronto muy puntual y que forma parte de ese acervo histórico, cultural, de la temática no solo del fenómeno ovni, sino también del contacto y de cómo estas esferas se van acercando al contacto programado. Acá en esta zona, yo creo que hace ya 37 años que vengo, y el tema de las esferas fue algo siempre preponderante, pero no porque por primera vez las haya visto acá, no para nada. Yo las primeras esferas que veo, después van a ver una representación, tendría, no sé, a ver, 9, 10 años, fue posterior a la nave que veo en Bariloche, en ese campamento de la JAC, Juventud Acción Católica, cerca del Perito Moreno, del lago Perito Moreno, que es un afluente también del Nahuel Huapi. La cosa es que esa, esa esfera, que yo la veo en mi habitación. La veo en mi habitación, así como la veo aparecer, pero de pronto también van a ver fotos ustedes de esferas traspasando las paredes de los salones en donde nosotros damos charlas, entrando y saliendo. Esta- es algo clásico que estas esferas tienen esa capacidad de traspasar de pronto las paredes o los sitios cerrados. Incluso me acuerdo en un programa de Fantino, cuando tenía los programas a la noche, hace el ciclo este actual, no, un ciclo anterior, 4 años atrás, en donde se tocaban muchos diversos temas y entre ellos en una oportunidad se tocó estas esferas que suelen aparecer y vinieron personas tenían una empresa de cámaras de seguridad y algunas mostraron al aire, pero hablando conmigo, me dice, mire Dante, la cantidad de veces que hemos filmado unas cosas redondas, decían ellos, no, no le daban nombre, unas cosas redondas que pasaban frente a la cámara con el infrarrojo y pasaban la pared como si fuera aire, o entraban por la pared como si fuera aire. Porque cuando hay un insecto volando, una mosca, no sé, lo que sea, una polilla volando, vos notás que cuando se va acercando a una pared, pega el giro, no hay que se estrella contra la pared. Estas esferas no, estos vienen flotando y así como vienen, traspasan como si fuera aire una pared. Entonces, claro, cuando lo describía un poquito, hasta diciendo, ¿y esto qué es? Y en esos programas no es que uno puede dar no sé, una conferencia sobre canepla o esfera de monitoreo. Entonces uno puede contestar dos, tres palabras rápidamente y listo. Pero la cosa es que las esferas es un acompañamiento
que tuvo la humanidad y tiene al día de hoy, pero es histórico este acompañamiento desde siempre, ha tenido ese acercamiento de las esferas hacia aquellas personas que estos seres desde las naves querían contactar. Entonces, primero eran las esferas, acercándose visibles o no visibles, generando como un monitoreo de la persona, incluso por mucho tiempo. ¿Cuánta gente hay que ha contado experiencia que está dormida, se despierta y una esfera flotando ahí arriba de su cabeza? ¿Cuántas personas, ustedes que están viendo ahora en directo, pero los que están viendo en este instante, son, o las que van a ver en las próximas horas, que lo ven en diferido, con un día, 2 días de distancia, no es el público que después con el tiempo ingresa al canal de YouTube y lo ve porque está googlea, yo que sé, pasa y dice esto que es, se mete y lo ve. Que también puede haber personas de esas que dicen, sí, a mí me pasó. Pero hoy, acá, hoy, todos los que estamos, estadísticamente, el 90% le ha pasado eso. De en algún momento despertarse y ver las esferas con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Ahora, posiblemente cuando esto se vea más adelante, para aquellos que ingresan, googleando, entrando y queriendo, yo qué sé, tema ovni o lo que fuere, o ERCS, por el título ERCS, por ahí no todos, o no, ese porcentaje es menor. Acá estamos hablando de personas que están dentro del palo, o sea, que están con la temática del contacto, saben que este contacto existe, que no es una utopía, que no es una ilusión, que no forma parte del imaginario público, que no forma parte, tengo que sé, del delirio místico, no sé, como lo quieran llamar. ¿Entienden? Como ustedes lo quieran llamar. O sea, se lo pueden llamar de una forma o de otra, porque al final el contenido para ellos es el mismo. O sea, ellos con estas esferas han seguido y monitoreado a la humanidad de tiempos inmemoriales. Hay registros históricos de estas esferas. No estoy hablando de esferas gigantescas, porque también las hay, saliendo del mar o desplazándose por el cielo. Estoy hablando de esferas del tamaño de una pelota de fútbol, que estas son las caneplas de monitoreo que estamos hablando hoy, no son las caneplas de traslado, que son las que hemos hablado en las semanas anteriores. Entonces, estas esferitas, porque así también las vemos, porque hay algunas que son pequeñas, como una pelota de ping-pong, o hasta puede haber más pequeñas, tienen esa capacidad de ir observando a determinadas personas que van haciendo como un seguimiento de esa persona a través de muchas etapas de su vida. No es puntualmente, de pronto aparece y punto. No, el seguimiento generalmente, cuando es seguimiento, si alguien ve la esfera, la ve y punto, ya está, forma parte de la casuística, de la fenomenología, si quiere. Pero estoy hablando ya del aspecto del contactismo, no porque usted, quien sea, quiera, yo me quiero contactar con otros, no. Por más que queramos, los que eligen son ellos, y dicen tal o cual, hay posibilidades, no hay posibilidades. Después está el libre albedrío de la persona de seguir adelante o no. Hay quienes estas temáticas después de un tiempo les da miedo. ¿Le da miedo por qué? Porque empiezas a darse cuenta que es verdad, que no es una película de Netflix, sino que es verdad que esto existe. Entonces, cuando uno habla de las esferas de Hertz, está hablando de algo que ya los antiguos, Navirones, Comechingones, observaban acá. Las veían pasar de las laderas estas, cruzando. Al cruzar, pues estamos hablando de laderas que no son muy altas, yo que sé cuánto tendrá donde estoy yo, esto 70 metros, 80 metros. Y cuando pasan, se las ve como iluminando las plantas, porque pasan a ras y van cruzando en silencio, sin hacer ningún ruido. Y esas pueden ser las caneplas de traslado. Y las de monitoreo a veces se ven como una segunda luna de ese tamaño. Yo he estado en lugares totalmente oscuros, pero oscuro, por ahí hasta nublado, y de pronto cuando esta esfera aparece queda todo con una luz color plateada, blanca plateada, y vos mirás y ves el disco. No nave, no estoy hablando de nave, estoy hablando de estas esferas muy cerquita, y se queda suspendida.
unos segundos, y después se van. Entonces, hay veces que estas esferas generan eso, que es como una especie de observación directa, de tal o cual persona. Hay otras veces que estas esferas están suspendidas cuando usted está durmiendo. Acá ha pasado muchísimas veces. ¿Y qué hacen? Las esferas están suspendidas. La persona está durmiendo, inducen un sueño de pronto perceptivo, profético, con un significado que tiene que aquel que lo recibe tratar de comprender, porque ellos no nos dan la respuesta. Nosotros, si no tenemos la capacidad de captar, comprender y avanzar, nos quedamos estancados. Yo ya lo he dicho, hay gente que la veo después de 30 años y me sigue hablando de lo mismo que me hablaba hace 30 años, o sea, no hay evolución. No, si vos le preguntás sobre el plan cósmico, no entiende ni de qué estás hablando, ¿me entendés? Entonces están con la misma terminología que tenía 30 años, o sea, por ahí sabe más, porque leyó mucho más, porque vivió más experiencia, pero de pronto no avanzó, porque si esto solo fuera fenomenología, mañana podemos poner una cátedra de ufología, buscamos todos los libros que hay de esta temática que habla de nada más de la estructura, de los seres que aparecieron, y damos y le damos y le damos a eso, y está muy lindo, es muy anecdótico, muy llamativo, pero realmente vos no avanzás, porque acá hay algo mucho más complejo, que algo aparece una nave, todos la ven, maravilloso, salió en los diarios. El caso que está pasando ahora, estos 2 o 3 casos de La Pampa, o 4 casos de los últimos años en La Pampa, en donde hay un traslado de personas de un punto al otro. Se habla de eso y se habla de eso y nada más. Ya está. ¿Qué pasó? Seres vinieron, sacaron una persona de un lugar y la pusieron en otro. ¿Y qué pasó? No, vinieron seres que se levantaron, pues es verdad, porque hay testigos, porque el auto tenía que pasar de carrera, tenía que pasar por unos lugares para que los bandarilleros digan, sí, ahí va, y no pasó, y por dónde pasó, si no hay otro camino, entonces acá algo pasó. Ah, bueno, y no, eso que te estoy diciendo. O sea, quedás ahí, en la fenomenología. ¿En qué quedás? En el aspecto del mover el avispero que ellos hacen para que, después de 70 años de la ufología, llamémosla moderna, empecemos a ver que, ¿por qué no bajan de una vez, hombre? Ya está. ¿Qué más tenemos que hablar? Bajen ustedes y termínenla sigan explicando ustedes las cosas. Entonces eso no ocurre. Ahora, ¿por qué no ocurre? ¿Entienden? Ahí está donde te podés quedar estancado en la fenomenología. Solo vas al aspecto del avispero que ellos mueven para que se hable de estos temas en determinados lugares. Y eso no es todo, eso es en la punta del iceberg, después hay mucho más dentro. El mismo Hanican, uno de los grandes investigadores, estudiosos del tema, planteó en su momento de que él lo que podía decir era que el fenómeno ovni era mucho más complejo de lo que parecía y que apenas se alcanzaba a vislumbrar una parte de ese todo, y bueno, y ahí quedó, después le muere con un montón de información y un montón de conocimientos, pero hubo quienes tomaron ese conocimiento y lo llevaron a la pantalla. Porque cuando usted ve una película como Encuentros Cercanos, el director fue Spielberg, uno de los asesores científicos de esa película, el cual da descripciones de tipología de cómo son, en muchos de los casos estos seres que decían. Método de acercamiento, en donde el llamado, el testigo, el que es llamado, no a la casuística, sino a un contacto, tiene que interpretar señales. ¿Se acuerdan? Cuando los que captaban el llamado empezaban a pintar en las paredes figuras que no podían entender qué eran, hasta con un poco de puré hacen como un cerro, como un lugar, y cada uno trataba de hacer y llegar por lo que sentía y percibía, y convergen todos juntos.
Bueno, eso fue toda indicación de Spielberg de cómo es que se da lo que es la fenomenología del contacto. Después que me aparecían, ¿se acuerdan las esferas? Que están todos mirando, mirando y vienen las esferas y pasan por sobre la cabeza de la gente se tira al piso, ¿se acuerdan de esa escena? Después la clave, vibratoria, sonora, vibratoria. Cuando la clave coordina, las puertas se abren. Después, ¿qué más? Cuando bajan los astronautas del Challenger, cuando bajan los pilotos que fueron dado órdenes de que traten de derribar una de estas naves y esos aviones explotaron en el aire porque no podían siquiera tener la cota de la altura, aviones incluso porque los pilotos que bajan, que eran todos pilotos de los Phantom 117, el Furtivo, los aviones ultramodernos, no, bajan los pilotos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Está porque nosotros decimos, y Spielberg lo toma eso, y Heineken lo toma y se lo da a Spielberg, en el sentido del rescate que han tenido ante estos hechos, que ellos no es que destruían los aviones se desintegraban solos, porque no podían subir a esas alturas, y los obligaban a seguir adelante hasta que se rompía algo, lo que sea, y ahí transportaban a los pilotos y los rescataban. Entonces, ¿quiénes son los que bajan? Pilotos que se veía que tenía ropa o vestimenta antigua de pilotos, astronautas. ¿Tomado de qué? ¿De las manos de quiénes? De esos seres pequeñitos, cabezoncitos, ojos chiquitos. ¿Y quién más? Y ese otro más alto, más grandote, que era que como coordinaba todo. Bueno, todo eso forma parte de la fenomenología que Spielberg estudió dentro de lo que es la orientabilidad hacia el contactismo y cómo los contactos llaman. Y dice, cuando acá me llaman a lo del Cerro Uritorco, yo en el libro Huella del Pajarillo, señal de contacto, se describe perfectamente cómo hay una serie de eventos que pudieron haber hecho que yo no viniera acá. Esos eventos, ese llamado telefónico cuando yo ya salía para avisarme de que estaban hablando de este tema ahí en un hotel de la avenida Callao, cada evento fue desencadenando otro, ¿me entienden? Y yo ya había venido y había tomado el haz del oscuro, que ustedes van a ver uno acá, pero no es el que tomamos nosotros, salió en el diario Clarín, ya por 1985. Las esferas, las habíamos visto. Las esferas se habían acercado, habían cruzado el valle para transmitirme algo. ¿Entienden? Pero si ese evento, de ese llamado telefónico, de esa persona que siente de avisarme de tal o cual cosa, cuando yo ya había salido y estaba a mitad de pasillo, si yo digo, no, dejo, porque yo tenía, en ese tiempo me dedicaba a las refacciones. Imagínate, estoy por salir con mi familia para ir a pasear. Llama a un cliente para decirte, mire, estoy sin luz, Dante, se me rompió, explotó todo, necesito que me venga a ayudar urgente. ¿Qué vas a hacer? No, yo me tengo que ir con mi familia. Yo en ese tiempo, y lo sigo siendo hoy, pero imagínate, siempre fui responsable. Entonces, si alguien era cliente mío, que periódicamente, como cuando ahora hay gente que me escribe para preguntarme cosas, y hay gente que está conectada, que está en las conferencias, que yo que sé que hace tiempo que participa y me pregunta algo y yo le contesto y le doy todo el tiempo que sea necesario, pero esa persona de alguna manera está también conectada a lo que le digo. Entonces los eventos se dieron para que yo atendiera ese llamado. Y eso llevó que al tiempo estuviera acá detrás esperando un contacto programado donde la nave vino y dejó la famosa huella del pajarillo que hoy, 19 de febrero del 2022, convoca en Capilla del Monte el Festival Alienígena. ¿Entienden? Y no sé quién está hablando de esto, si aquel que estaba acá atrás era yo. Pero así es el mundo, ¿entienden? Yo estoy hablando con ustedes ahora. Y si me hubieran dicho,
tenés que estar a las 5 en capilla para... Le hubiera dicho que no. Si me hubiera dicho a las 9, sí, o a las 2 de la tarde, sí, pero de 6 de la tarde a 8 de la noche están ustedes, porque ustedes son esas personas que están esperando este día y esta hora para recibir aquello que se les está transmitiendo en este instante. Entonces estas esferas tienen un contenido interesante. Interesante por varios motivos. En algún momento puedo hablar de, por ejemplo, del sistema que tienen para codificar el campo estructurado de la forma. ¿Qué es eso? Hablando en chino básico. Cada pelo tiene millones, cientos de miles de átomos. Cada pelo, ¿no es cierto? Y cada pelo está en un determinado lugar, y cada parte del ojo en cada lugar, y todo nuestro cuerpo tiene como un mapeo en donde tal cosa va acá, tal otra va acá, por más que la constitutividad que el que estamos constituidos es un elemento común, no es que este pelo está conformado por un elemento que no existe, o sea, forma parte de toda la estructura básica en la cual estamos constituidos. Pero está en un lugar determinado, porque hay un ordenador de la forma, que es lo que hace que ese pino de la semilla salga eso, y no plante la semilla de un pino y salga una jirafa. Porque al final de cuentas, de la unicélula, en el momento de la gestación, en el primer instante donde la chispa divina se manifiesta, hay una multiplicidad de materia en un cuerpo biológico, pero se toma materia del mundo de la forma para constituir cualquier forma de vida mamífera, acuática, aves o lo que sea humana. Ahora, este árbol, esa semilla, ¿de dónde toma la materia? ¿De otro planeta? No, la toma de la tierra, del aire, del sol, y va multiplicando en base a un ordenador para que esa semilla del pino nazca un pino y no nazca un duraznero. Vamos, ¿entienden por ahí? Entonces, ese sería el campo estructurador, a través de un ordenador que responde a un código determinado. Todos son códigos que podemos llegar a entender o no. La medicina del futuro va a estar basada en estos códigos, porque el resto es la materia que existe en cualquier parte. Entonces, de acuerdo a ese código, estas caneplas tienen la capacidad de codificar el código y pueden llegar a desarticular la estructura atómica, trasladar y reordenarla en otro lugar, que haya un ordenador, lógicamente. No pueden trasladar y que no haya nada. Tiene que se traslada a un lugar que haya un ordenador. Entonces, por un lado, desintegran eso y lo trasladan en un haz de energía. Esa energía llega y el ordenador vuelve a armar la estructura. La pérdida de energía es la misma que estoy generando yo ahora, sentado en una silla, en una especie de butaca, tiene estructura blanda y todo, no es madera ni plástico. Y cuando me senté, la temperatura de mi cuerpo, que será, yo qué sé, 36 grados, debe ser más o menos, pero la silla tenía menos, porque la temperatura ambiente acá era de arriba de 20 grados. Entonces es muy probable que la silla, al no estar al sol, tenía 20 grados, y yo 36. Al sentarme, la energía emanante de mi cuerpo activa los átomos de esta silla, y si yo me levanto y medimos la temperatura, va a dar más o menos los 36, 35, porque hay una pérdida rápida de temperatura, porque no hay un potencial que la sostenga, porque yo tengo 36 ahora y dentro de media hora sigo teniendo 36, porque hay un potencial energético que está generando esa vibración, esa energía, esa temperatura. Y esta canepla tiene la capacidad de tener la capacidad de poder conocer eso, medirlo. No es que pasó una canepla que andaba por ahí y dijo allá. Estas caneplas nos vienen siguiendo desde hace muchos años. Yo pienso que a mí de toda la vida que me acuerdo la he visto.
Han sido fotografiadas pescando acá en la costanera, acá no, en Buenos Aires, en la costanera de Buenos Aires. Para lo que son porteños, lo que en ese tiempo vos tirabas a la caña y podías sacar un dorado, un surubí del Río de la Plata, que ya no hay más. ¿Eh? De esa época estoy hablando. Entonces esas caneplas, evidente, me han seguido toda la vida. Yo no sé si es la misma o todos los días es una distinta. Lo que sí sé que tienen los códigos. Entonces se puede generar varios aspectos. Pueden generar incluso no solo transportaciones, teletransportaciones, pueden generar conocer perfectamente el ciclo de emisión cerebral mío. Entonces, a través de estas esferas pueden producir una inducción de algo o como una señal que hace que tu direccionabilidad mental de lo que estás transmitiendo derive en una explicación de esto. No voy a hablar de cocina sabrosa ni de cómo se hacen los broches porque no sé, pero sobre esto, sobre preguntas que ahora en este instante ustedes mismos se estén haciendo. Y entonces están siendo respondidas por esta interconexión. No soy yo, Dante es un psíquico, porque como que estaba preguntando y me contestó, no, yo no soy psíquico de nada. Estas esferas pueden hacer esa interlocución entre la esfera que lo está monitoreando a usted más esta esfera que me monitorea a mí, puede estar esa conexión y a mí la inducción para que dé una determinada o X respuesta, que era en realidad la pregunta que usted se estaba haciendo. Entonces, las esferas han tenido y tienen y tendrán una función pero extraordinaria. Extraordinaria porque forman parte del contactismo. ¿Ustedes creen que solo el contactismo es cuando ven un platillo volador? O una luz que pasa muy rápido. Estas esferas forman parte del contactismo. Porque la esfera puede estar monitoreando aspectos de su sensibilidad, el ritmo cardíaco, el ritmo cerebral, aspectos a veces de su emotividad ante determinado hecho, para que no se produzca, yo qué sé, un estremecimiento, temores o cosas que podrían de pronto afectar en un futuro cuestiones relacionadas a este crecimiento interno que estamos todos teniendo. Por otro lado, no es que estas esferas hablamos solamente de lo que hablamos de los platos voladores o de los extraterrestres. En las iglesias, ¿saben cómo las llaman a estas esferas? ¿Está pensando? ¿Usted sabe la respuesta? 2 segundos, ya se la doy. Las llaman hostias. Hostias. Porque estas esferas han sido observadas, han descendido. En algunos casos hay una vidente de la Virgen en Chile que ella con su ven bajar la esfera. Entonces parecía como una hostia, en realidad es esta esfera que baja. O pueden materializar la hostia. ¿Por qué no? La hostia también. Pero dentro de la iglesia las llaman hostias. Porque forman parte también del conocimiento antiguo. Esto no es moderno, no es de ahora. Ahora usted lo fotografía. Entonces, sacando aquello que ya expliqué de lo que se llama ORBS, ORBS, saquemos eso. Y esto otro, hoy es fotografiable. Pero antes era observable. ¿Por qué? Porque también ellos querían que quede registro. O sea, ¿cómo podía quedar registro de alguien que no lo veía? No puede quedar registro. En cambio, algo que se deja ver, podía quedar registro. Entonces ellos hacían que se dejaran ver más de una vez las esferas de monitoreo, como las esferas de traslado, que ya lo expliqué la otra semana respecto, por ejemplo, al santo de las tormentas, que aparecía en un disco redondo, en una esfera redonda, dorada, y aplanaba el mar en medio de una gran tormenta. Entonces estas esferas forman parte también de nuestro acervo a nivel histórico y cultural. Pero esto fue una breve introducción, que como siempre, miro el reloj acá de la computadora. No me quiero pasar de revoluciones, porque si no después no podemos mostrar la foto, y hay fotos muy interesantes que quiero que ustedes vean. Entonces, para eso, vamos a pedir a nuestro querido ingeniero cósmico
Rodrigo Cibreiro que coloque la primera fotografía, la primera fotografía que es, muchas gracias. Esta es la esfera por la cual yo he dado, digamos, la publicidad de la conferencia de hoy a una lista que hoy ya es reducida. Yo estoy mandando prácticamente a los que ingresan siempre o los que han ingresado periódicamente. He reducido mucho el envío, eh, porque creo que aquel que le interese tiene para ver durante 2 años, o si quiere ver una por día, 3, 4 meses, puede ver y va a poder tener mucha información sin necesidad de conectarse en directo los sábados. Que hace el directo los sábados, lo hace también porque sabe que una cosa es lo que se está dando con esta fuerza que usted está recibiendo ahora, o dentro mañana, en un par de días, cuando todavía este es un grupo todavía pequeño el que lo ha visto, pequeño o grande, porque somos bastante los que estamos viendo o los que van a ver. La cosa es que esta esfera fue fotografiada con una cámara común, con un rollo de 135 milímetros. eh, acá mismo lo que la ubicación es, lo que sería frente a las construcciones que hay acá, y ahí está. Miren esa aureola alrededor, ese disco bien delimitado, como ese halo, de un tono, yo diría celestito, no sé cómo lo ves vos, porque acá me da el sol en la pantalla y no puedo diferenciar mucho, pero es un celeste azulado, gracias Rodrigo, y se ve como una especie de lente, hacia la derecha, ¿no es cierto? O sea, de donde usted lo está viendo hacia la derecha. Bueno, esta es la clásica canepla de monitoreo. Estas yo las he visto físicamente, cuando estas aparecen pueden generar como una luz alrededor. No es que se ilumina todo como si fuera la explosión de un rayo, no, no, es una luz tenue pero muy clara, se ve, tienen luz propia, no es que reflejan, no es que refleja, fue tomado con una cámara común, sin flash y nada por el estilo. Son cámaras que no tenían prácticamente nada. Fíjense en que el parante de cemento que está a la izquierda no está mostrando un rebote de flash ni nada por el estilo. Y estaba muy baja, esta esfera estaría a menos de 2 metros, alrededor de las personas que estábamos allí en una experiencia de contacto. Y ahora vamos a esta siguiente, la siguiente foto que está mostrando justamente lo que era uno de los primeros satélites, que se lanzan al espacio, el Sputnik, el famoso Sputnik, que yo mostré una foto en la semana pasada de un cuadro allá creo que era en 1700, en donde se veía al Padre Celestial, a Jesús, el triángulo con la paloma blanca, y como el cetro tocando una esfera, y en la parte de abajo de la esfera que se veía como una especie de ojo, o porque ni siquiera era como un ojo, era como si fuera, ¿vieron las cámaras que no eran las más modernas, pero las cámaras que tenían como a ver, ¿cómo se llamaba? Como un lente que se agrandaba, ¿se acuerdan de esas cámaras? Que eran como un zoom, que incluso vos tenías una cámara, yo en ese tiempo o posterior a eso tenía una Rico con H al final, y vos le sacabas el lente común y le podías poner un lente con zoom, y era una cosa así alargada como un tubo. Bueno, este era el Sputnik. Pero ¿cómo en ese cuadro del 1700, o sea, el 1600 y pico, te mostraba la esfera y ese lente? Estoy, ¿Sabe por qué le comento? Porque hoy están prácticamente los mismos que la semana pasada. Por eso las conferencias son interesantes tenerlas como una colección. Porque, pues, primero por el material, pero además por lo que se muestra. Porque ¿quién da la explicación o este tipo de explicaciones? Poca la gente que puede dar este tipo de explicaciones. No porque no quieren, sino porque no saben.
Es complicadísimo esto. Vos tenés que asociar miles de cosas para que realmente puedas empezar a comprender. Si no lo asocias porque no la conocés o porque no saben que existen, ¿eh? Yo cada vez me estoy asombrando más. Realmente, yo mismo aparecen cosas nuevas que no estaban y me asombro más por el hecho de que tanta evidencia que nos dieron, para que sepamos, para que podamos hacer esa interpretación. Y ahora pasamos a la siguiente. Fíjate acá, me voy a poner los anteojos. Pero acá se describen esferas. Ya les comenté lo de San Agustín, no lo voy a repetir hoy. También la semana pasada. Bueno, pero esto es de San Petersburgo, 1888, y un grabado de 1886, en donde se ve esas esferas acercarse a las personas y en una de ellas cómo descender la de abajo, ponerle, eh, ampliar un poquito la de abajo, como una esfera entrando por una chimenea. Estas no son caniplas de traslado, acá no pueden entrar 2 o 3 personas. O sea, estos cuadros que representan hechos, esta gente no tenía para ver televisión, series, ¿entiendes? Entonces, lo que veía lo decía, y salían publicadas en los diarios, en las revistas, o en los mismos pueblos, se repetía tal o cual hecho que le había pasado a tal o cual persona. Entonces, el observar estas esferas es un clásico. Y miren la siguiente, la 00C. Este cuadro, una pintura también, tiene alrededor de 400 a 500 años. ¿Ustedes creen que este monje eh, puede haber sido un autorretrato o retrató a alguien, señalando con su mano derecha y el índice? ¿Qué señala? Señala el disco, la esfera, ¿y qué muestra? ¿Por qué esos rayos? Porque tienen luz, no es que reflejan la luz que vos emitís, tienen luz propia. Y este monje, que también tiene la aureola de la divinidad o de la santidad, más que divinidad, aureola de la santidad, que tiene en su mano izquierda el Evangelio. Y muestra el disco, ese disco, esa esfera, y la señala y el Evangelio en su mano, como diciéndonos, vienen en nombre de Dios. ¿Qué me dicen? Extraordinario, ¿eh? Pero vamos un poco más no, en el tiempo también, o sea, no es que sea moderno, pero pasamos la 0E. Salvator Mundi. Salvator Mundi. ¿Quién pinta esto? Leonardo da Vinci. Mire las manos, mano derecha de Da Vinci. Algunos plantean que él se autorretrataba, puede ser, puede que no. La Gioconda plantea algunos que es un autorretrato, puede ser, puede que no, no lo sé. Lo que sí sé es el simbolismo que Da Vinci nos da. Mano derecha, miren la mano derecha, volvemos al monje. Volví atrás, por favor, 0C. Mano derecha, volvemos a Da Vinci. Mano derecha, pero esta vez Da Vinci, en vez de sostener una Biblia, ¿qué sostiene? Una esfera. ¿Conocían este cuadro? Extraordinario. Esto lo descubrí no hace tanto. Yo qué sé, 5 años, 6 años. O sea, ya existía, pero estaba en una colección antigua, muy guardada. Y realmente extraordinario. Mirá, pasa al siguiente, el 00F, es otra tonalidad, pero miren lo que es la mano y la esfera sosteniéndose, una esfera que puede ser tan translúcida que la palma de la mano se ve perfecto, o sea, una esfera que podría estar flotando frente a usted y usted vería a través, o sea, que podría ser casi no visible al ojo humano, porque si está flotando y es tan translúcida que se ve lo de atrás, usted ve lo de atrás y podría estar esa esfera en cualquier parte mostrándose.
Vamos ahora a esta otra representación, la 00G. A mí me está dando el sol de frente, así que no veo ni medio, pero como sé lo que es, en una aparece la esfera tal cual es, donde se ve la parte de la palma y la parte de atrás de la mano, y en la otra como que no. Sinceramente no sé qué quisieron hacer con esta representación, quizás mostrar que era algo tangible, físico y de una característica tan pura y tan transparente que se podía observar perfectamente a través de ella y no como algo objeto de una estructura distinta con la cual podría no verse a través de ella. Eso pienso que se pudo mostrar, pero sin embargo muestra también los pliegues de la vestimenta que figura en este cuadro. Pero de cualquier manera esta esfera, Da Vinci con todo ese bagaje extraordinario de sabiduría, de percepción, de poder ya hasta entender y hacer bosquejos de submarinos, de helicópteros, de aviones, de la posibilidad de que podía el hombre volar, el ser humano volar cuando se creía que no, porque si Dios lo creó sin alas no era para que volara, y yo que sé, que todo lo que diga lo contrario era blasfemia. Hubo una época que mis antepasados de esa época, varios deben haber terminado andar sabe dónde, ¿no? Porque si esto es una genética que viene transmitiendo información de generación en generación, y ya, no es que yo todo lo que sé lo aprendí ahora, o sea, esta memoria mía está actuando también. Hay una memoria que nos conduce a ese tiempo maravilloso, en donde esos templos antiguos, cuántas veces ese sentir del conocimiento hermético que está en nosotros. No es algo fácil de explicar, pero aquel que lo vive sabe a qué me refiero. Vamos a la 0H. La 0H es en la costanera. Ahí está mi hermano, mi sobrino. El de la izquierda, aunque no lo crean, soy yo. Algún día fui joven. Y miren las tres esferitas ahí apareciendo. Colores académicos, por supuesto, como corresponde. Pero ahí están. ¿Casualidad? Mancha del negativo. Yo qué sé, crean lo que crean. Yo en la casualidad es lo que no creo. Causalidades sí, casualidades no. Ahí está. Y hay fotos. Mira, voy buscando y armando la charla de hoy. Se me venía a la mente gente que ha ido a las conferencias. Me ha traído fotos blanco y negro con unos trajes de baño que te llegaban a la rodilla. Imagínate el tiempo que estamos hablando, ¿no? Ya gente muy, muy mayor y las esferas apareciendo ahí al costado. Y hay otros del grupo que me están debiendo fotos que me han mandado, eh, digamos, con el celular sacando la foto así sostenida por la mano. Le he pedido que me las escaneen, porque hay cosas que realmente extraordinarias, extraordinarias. No es solo ahora a través de los celulares, de la tecnología 5G, 4G, no, no, esto ha venido ocurriendo a través de los años y siempre han tratado de dejar vestigios de esto, ya sea a través de la observación y el ser humano lo pintaba en los cuadros, o a través de la descripción escrita, o a través de los grabados que quedaban grabados. ¿Cuántas? Yo he visto acá mismo en la zona de Talampaya, acá en el norte argentino, sería noroeste. He visto unas inscripciones cerca donde está el Titaquín de Talampaya, que hago la descripción en el tomo 2 del Plan Cósmico, cuando le comento a Alberto Ruz en un congreso en Costa Rica. Alberto era el hijo del descubridor de Palenque, y cuando uno mira el dibujo rupestre que está en las paredes calizas de una piedra oscura, oscura por el color, ¿no?, de la piedra, y hay una similitud tremenda entre el Tita King de Talampaya y el astronauta de Palenque. Casualidad. Y ahí hay grabados en donde se ven también las esferas, grabados donde se ve como un medio mundo
un ser con escafandra parado ahí y señalando hacia arriba y arriba un medio mundo al revés, bueno, unas cosas de locos que ahí eran los herpes, creo que se llamaban, o huarpes, sí, herpes es otra cosa, huarpes, era una de las culturas que había ahí, entre otras, de esas culturas. Bueno, vamos adelante. Ah, acá, esta es lo que encontré, o similitud de lo que encontré con esa esfera que dije que tenía el lugar donde yo estaba, que se abría. ¿Ven? Se abría así, como si fuera el diafragma de una cámara antigua, para los más grandes. Obturador, acá nuestro querido ingeniero me da el término correcto, obturador. Entonces esto se abría de acuerdo a, había una perilla arriba que uno podía poner distintos números de valores que se iban duplicando, triplicando, y eso daba la velocidad de apertura. Entonces vos podías poner una apertura lenta, y cuando mirabas veías esto cerrado y después cuando se daba la apertura se iba abriendo, no digo despacio, pero te daba tiempo a darte cuenta que era como un obturador que se abría y según el tamaño con que se abría, que eso era lo que se regulaba, entraba más o menos luz. Y eso dependía de la hora en que vos tomabas la foto. Bueno, todo esto que estoy diciendo, señor, usted, muchacho joven que está viendo, es todo automático, olvídese lo que estoy diciéndole. Usted lo único que tiene que hacer es apuntar y apriete el botón. ¿Entiende? Nosotros no. Un poco más teníamos que mojar el dedo para ver de dónde venía el viento. Esto ya es broma, pero en esa época las fotos era complicado, muy complicado. Y no solo complicado, sino que era costoso los negativos, costoso la revelación. Cuando lo mandaba a revelar te tardaban 10 días y había casos que los negativos te desaparecían. Vos veías al chinito que te decía, rompió, rompió. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? No, rompió, tiré y rompió. ¿Viste? Y vos sabías que había cosas ahí y nunca más te las daban. Le pasó a Wendell Steven, cuando Steven recibe parte del material de Meyer y Steven da ese material para que lo revelen en Estados Unidos y desapareció. Desapareció. Eran, yo ahora no recuerdo bien, pero eran 2 o 3 rollos que no es que se perdieron para usted y para mí y para lo que están viendo. No se perdió para aquellos que durante 70 años negaban todo y recién ahora no quiero hablar porque nos cortan, ya sabe de qué. Entonces, sigamos, vamos a la próxima. Bueno, acá tienen, esta es la que mostré la semana pasada, la esfera monitoreando una conferencia, una meditación, que es muy parecida a la primera foto que mostré. ¿Qué monitorea? No solo me monitorea a mí, sino está monitoreando todo el salón, todos los que están ahí. Todos los que están ahí. Y estas esferas tienen capacidad también para hacer descender un tipo de vibración, porque esta energía que desciende la podemos llamar vibratoria. Y la vibración que desciende es por encima de un 30% del promedio vibratorio del lugar. ¿Qué significa? Vamos a hacer cuenta. Si hoy el promedio vibratorio humano, que era entre los 45 y 50 mil ciclos, subió un poco, puede estar alrededor de los 50 a 55 mil ciclos, el promedio vibratorio humano, hay seres humanos que están por encima de 70, 80, 90 o más miles de ciclos de movimiento atómico por segundo. Entonces, el 30% sería la suma de todos los movimientos vibratorios de la gente dividido por la cantidad de gente, eso da un promedio. Pongámosle que de un promedio de 60.000 ciclos. Hay personas con 50, personas con 45, personas con 85, 90. Entonces, muy probablemente no tomen en cuenta la vibración que pueda tener yo en ese tiempo o ahora, sino un promedio de lo general. Y si el promedio es, vamos a hacer una cuenta rápida, si el promedio es 70.000 ciclos de movimiento atómico por segundo, porque hay mucha gente que está conectada a estas temáticas de hace bastante, que hace trabajo interior, que cumple los 7 puntos para la evolución,
que no sé, que medita, que ora, etcétera, etcétera. El promedio general, hay muchos de un promedio alto. Entonces, los que tienen promedio bajo y da 70.000, ¿a cuánto puede bajar? O el descenso de energía, ¿a cuánto puede llegar? Haga la cuenta. La hizo. Claro, 90, 91, 92, 89 mil ciclos de movimiento atómico por segundo. Entonces, la persona que está en 70.000 ciclos recibe 90. La persona que está en 50, si recibe 90, se descompensa. Entonces, generalmente le producen un plasma alrededor que es como una especie, a ver, de manto de energía que filtra la vibración que baja y la disminuye. Entonces, si baja 90.000 ciclos, aquel que tiene 70, 60, la recibe sin problema. Aquel que tiene 40, 45, puede tener taquicardias o alteraciones de otro tipo, no ninguna tipo de alteración que sea mala o negativa, no. Puede tener a posteriori un poquito de molestia en el entrecejo, sí en el momento alguna palpitación, eso puede ocurrir, pero nada grave y nada que no esté controlado por los hermanos mayores. Entonces, ese aumento vibratorio es acumulativo. ¿Qué quiere decir? Que aquel que tiene 70.000 ciclos en ese momento recibe 90, la próxima ya va a tener 90 y no, es cuando, como vos cuando eh, tomás un poquito de sol, ¿no es cierto? Ponete coloradito, bueno, te pusiste crema, todo, después dijiste, bueno, por 2 o 3 días no tomo más sol. Cuando volvés a tomar sol, no es que estás igual el día que tomaste sol. O sea, eso va, si bien es acumulativo, pero en muy pequeña cantidad, porque hay toda una adecuación a nivel biológica, celular que debe darse. Entonces el aumento vibratorio no puede ser rápido, tiene que ser paulatino y a través de los años. De pronto un aumento vibratorio, en mi caso, por ahí, en una meditación, no sé cuánto puedo llegar, quizás mucho, pero no es que siempre estuve o usted o cualquiera de ustedes al nivel de vibración que pueden tener en un determinado tiempo, siempre fue, no. Esa vibración ha ido aumentando con el tiempo, a medida que el trabajo interno suyo fue también teniendo sus frutos y acumulativamente se va generando como un proceso de evolución. Vamos a la segunda, ahí está la que sigue. Esto es en el Hotel Rajentrain en la Patagonia, en Puerto Madryn. ¿Vieron el que conoce Puerto Madryn, que hay un hotel gigantesco cerca del monumento al indio, o al nativo? Hay un monumento muy grande y allí está ese hotel gigantesco, ese Rajentrain. Y esa tarde, esa noche, se llenó completamente los dos salones contiguos de fiesta. Para el que lo conoce sabe lo que es eso. Y ahí estoy hablando y tengo la esfera arriba y la esfera como si estuviera también reflejada en la pantalla. Fíjate qué extraordinario esto. Bueno, vamos ahora a la siguiente foto. Esto no es casualidad. Este es el último libro editado, porque el último lo estoy escribiendo ahora, estoy, digamos, en los pasos ya finales para poder mandarlo a edición. Pero acá tenemos en el título El sentido de la vida dentro del plan divino, o dentro del plan cósmico, Dante Franch, y la esfera azul monitoreando a quién, y el rayo, por supuesto, de luz. Acá todos los que conocen el lugar saben que el sol pasa por detrás de la casa, no pasa por el frente. Ahora lo tengo a mi espalda, por ejemplo, y acá estoy en un lateral. Entonces, ¿qué está? La esfera azul. ¿Por qué azul? Porque Inés Sinatra es canal de la Virgen, y esa esfera azul es representativa, simbólica para nosotros. Y ahí está, monitoreando
y en su momento, cuando esta foto se dio, seguro que ellos ya sabían que iba a ser tapa de este libro, por más que esta foto tenga 7 u 8 años. Vamos a la siguiente. Este es el salón, el último salón que tuvimos, hasta antes de la pandemia, en la Avenida Corriente, en la Casa de los Ángeles o Casa del Ángel. Era un saloncito lindo, ameno, agradable, querido y querible, ¿eh? Nos sentíamos como en nuestra casa allí. Y ahí tenemos la esfera traspasando del salón contiguo que está detrás. Ven dónde está esa tela blanca, ahí hay como una puerta de la antigua doble, que después estaba como con unas maderas como para que los sonidos de atrás del otro salón, que era más chiquito, no lleguen a este. Y ahí se ve la esfera como traspasando de un salón al otro, ¿eh? Viniendo hacia el lugar donde estábamos, hablando. Extraordinario, ¿eh? Y el recuerdo ahí de Rodolfo Krems. Bueno, vamos a la siguiente. Esta es muy, muy simpática, esta, y la 01D. Este es un video, de Natalia, que ya estaba cantando una canción muy linda que me mandó el audio. Bueno, en realidad me lo manda porque hay una esfera que aparece cruzando, pero esto es una filmación. Lo que pasa es que tanto lío de cosas que tengo, no cientos, tampoco miles, decenas de miles, ¿eh? Que cuando quiero buscar algo, las últimas 4 o 5 horas para preparar una conferencia, nunca encuentro nada. Tendría que mejorar los buscadores de Windows, para mi propia computadora, estoy hablando. Bueno, acá en Italia, esta esfera pasa, por delante de ella, cuando se ve perfecta. Ampliale un poquito, por favor, Rodrigo. Ampliale un poquito para que se vea bien clara. Mirá qué esfera, hermosísima. Ahí está. Y creo que la filma Ricardo, que es el esposo. Y maravillosa. La cosa ¿qué quiero decir con esto? Que estas esferas también se movilizan, no solamente a través de, eh, yo que sé, una ceremonia o un hecho, esto solo neto y espiritual, sino también a través de hechos como este, ¿no? Donde alguien está cantando con alegría, con dulzura, y las esferitas pasan por frente y se dejan ver, se dejan grabar, como haciendo una especie de, a ver, como dándonos, como al chico le dan un caramelo, como decir, ay, qué lindo y qué agradable, y el chico queda feliz. Bueno, eso, ellos saben que esto nos hace felices, porque de pronto al verlo, a Nati al ver esto, se sintió muy feliz y acompañada. Bueno, y sabía que hoy se estaba, o sea, ella por ahí no, y yo tampoco, pero de arriba sabían que hoy íbamos a estar hablando de eso. O sea, esto es un poco el plan cósmico, cómo se va desarrollando y cómo ellos van actuando más allá de nuestro entendimiento, nuestra capacidad de comprensión. Vamos a la siguiente, la 01E. 01E, ahí vemos una esfera de noche en el lugar que llamamos el martillo. Ahí nuevamente, pero ven las similitudes, el disco, como la energía radiante anular, como el centro, como si fuera, a ver, la cámara, el lente óptico, en el medio. Esto es para dar una precisión de una tecnología que, escúchame, ¿qué podemos saber de esta tecnología nosotros? Que nacimos en la época yo nací en la época que en algún caso tenía que darle manija a un teléfono para poder, comunicarme. Sí, aunque los pibes se ríen, ¿qué es eso, mamá? ¿Pero de cuándo es este hombre que vivió hace 1000 años? No, no, 1000 años no. 70, 60, 70 años había lugares que vos tenías que ir, un teléfono de esos viejos le tenía que girar para que arranque, más que nada en el interior. ¿Entendés? Entonces, nosotros salimos de ahí, no fue hace 200 años, fue ahora, al tiro de una piedra en el tiempo. ¿eh? Acá tenemos la 01F.
01F. Yo muestro esta foto seguida por lo que representa, porque esto no es casualidad. ¿Ustedes creen que Charo Rivalla estaba ahí, con su mano derecha en el corazón, con su mano izquierda extendida en señal de paz y de amor? ¿Qué creen que estaba haciendo ahí? Piensen. Ella estaba en una íntegra y total conexión con lo espiritual y lo cósmico. Y seguramente la hija, el hijo, el esposo toma la foto de ella. ¿Y qué aparece arriba? La esfera no aparece atrás, a un costado, allá por el piso. No, aparece arriba y en dirección, si esa esfera baja, se pone frente a la palma de la mano de ella. Miren, analicen eso. Analicen el descenso de esa esfera derecho hacia abajo. Imaginen la esfera frente a la palma. ¿A cuánto queda de la palma? ¿2, 3 centímetros? ¿Qué creen? ¿Qué casualidad? Todo esto responde al plan cósmico, responde a el llamado interno que nosotros tenemos, a la espiritualidad activa. ¿Cuántas personas tienen o dicen que son espirituales? Y decir ser espiritual no es ser espiritual. La espiritualidad tiene que ser activa, porque si no es una espiritualidad que estéril. La que no da frutos es una espiritualidad estéril. La espiritualidad activa da frutos, porque se multiplica, y para eso tiene que haber ¿qué? Un corazón sincero, una mano espiritual elevada hacia el cielo. ¿Y ellos qué hacen? Responden. Te dicen sí, sabemos de ti, sabemos de vos, sabemos de tu corazón noble. Por eso estamos aquí, presentes. Pasamos a la siguiente. Estas esferas pueden iluminar un camino. Pueden hacer que, ejemplo, en este momento está Mari de Rafaela viendo, está Mari, y está Omar Cúnico, y recordamos una noche cerrada, oscura, acá cerca del Uritorco. Ya ustedes saben dónde. Yo no digo dónde porque no estoy publicitando el lugar, porque justamente lo que no quiero es que venga cualquier persona acá. Justo lo que no quiero. Hace 2 días me vienen a ver acá alguien que quería traer el camión de Crónica. Le dije, no, gracias, no, gracias. No por Crónica, o por cualquier otro, no. Entonces, el esposo estaba con un grupo de personas arriba en la sierra. Estaba ahí, fue a meditar, fue a hacer un trabajo interno. Y Mari quedó en la casa, en la habitación, con otras señoras. De pronto algo la despierta, ya de madrugada, y siente como el llamado para ir hacia el refugio. El refugio queda como a 500 metros por senderos que a veces de día es complicado, imagínate de noche. Y Mari, así como estaba, se abriga y sale caminando sin linterna hacia arriba. ¿Qué dice ella? Que había como una luz que iba adelante mostrándole el sendero. Otros casos, personas que han ido a meditar a ese lugar en el medio de las sierras del Pajarillo y les agarró la noche, porque fueron medio tarde, no llevaron linterna. Cuando salen ya estaba a oscuras, y a oscuras, más que nosotros que somos bichos de ciudad, en muchos casos, a oscuras se hace difícil, y sin linterna. ¿Qué aparecieron? Como puntitos de luces pequeñas que iban guiando el sendero hasta que la persona bajó y ya se veían las luces de las casas. Esas son las esferas de Hertz, que cumplen esa función acá porque las llamamos de Hertz, pero esa función
en otras partes, es una misma función, que es cósmica y espiritual, como guía, como señal, como método de intercomunicación, como método de medición, de radiación, de irradiación, ¿eh? Para que nosotros podamos recibir lo que podemos y debemos recibir en cada instante y en cada tiempo. Vamos a la siguiente. Estas esferas pueden generar como un movimiento curvo. Acuérdense cuando dije de las fotos de que está en Huella del Pajarillo, la nota, no, en Erx y las ciudades intraterrenas, que es un libro prácticamente agotado, o sea, en librerías no lo van a conseguir, y ahí aparece el haz de luz curvo, tomado con una máquina común, Voigtlander, que hizo que Clarín nos hiciera una nota que publicitó todo lo que es Erx, en este valle de las Sierras Chicas, de Capilla del Monte, el Uritorco, y hace que hoy en el Festival OVNI tanta gente esté pendiente de un tema que es real y que puede haber, yo qué sé, llámenlo como ustedes quieran, pero eso no quita la realidad eh, tangible y física de toda esta temática. Vamos a la siguiente. Acá tenemos una esfera cerca del entrecejo. En este caso es de Elizabeth Bogaciu. Ella está en un estado meditativo y la esfera cerca del entrecejo. Seguramente que transmitiéndole instrucción, guía, hasta posiblemente irradiándola, porque en muchos casos estas esferas generan como una irradiación para mejorar ciertos aspectos que podamos tener en nuestro plano mental, emotivo, a veces biológico. Ahí están frente al entrecejo. Acá tenemos la 01J. 01J, ahí está quién, María Rosa. María Rosa, y mira en su mano izquierda. Se hace tomar una foto, allá atrás hay gente mirando hacia arriba, y ella coloca la mano hacia abajo, como si tuviera algo colgando de su mano, aparece la esfera. ¿Por qué abre la mano ella? Porque la esfera da esa instrucción que ella, Rosa, percibe, abre la palma y la esfera se coloca abajo, como mostrando que hay una interrelación entre lo cósmico, lo mental, lo grupal, lo espiritual. María Rosa, ¿quién es? Es un canal, es un psíquico especial, no, es una persona totalmente dedicada a trabajar el plano interno, medita ahora y participa activamente en todo lo que es estas temáticas, y eso es lo que se llaman los autoconvocados. Y estos seres lo saben y estos seres están cerca asistiendo. Vamos a la siguiente. La siguiente es una foto simpática, es tomada en el Quincho del Campo del Cielo. Ahí mi señora Carola, que está en el medio, está hablando de las esferas y comentan las esferas. Coloca su mano, hay otras señoras que están poniendo también las manos como diciendo que venga hacia mí. Carola dice tomen la foto, la esfera estaba frente a ella, ¿dónde? Acercándose a la mano izquierda. ¿Casualidad? No, no es casualidad. Esto responde a algo deliberado, orquestado por estos hermanos mayores y las esferas, en este caso también de Erx, como las que hemos visto antes. Vamos a la 02. Las esferas de Erx también observadas pleno día, luminosas, radiantes, distintas. Pasa a la siguiente, moviéndose a una altura moderada. Esta es clásica, esta esfera vista acá es clásica,
No es que sea raro verlas así, no, no, así es como se ven seguidísimo, seguidísimo. ¿Eh? Vamos a la siguiente. Esto ya no es acá en la zona, pero este es un sobrino de justamente Elizabeth que estábamos viendo hace un rato. Pasé a la 02C derecho, porque ya me he ido en el tiempo, me pasé de largo, perdón. Pero es un tema tan hermoso que me apasiona. Pero miren esa esfera radiante al costado del sobrino, que yo le digo también mi sobrino cósmico. Miren qué belleza, qué irradiación de luz. Bueno, vamos a la que sigue, aceleramos un poco, a la 02D. Esto es en Capilla del Señor, no Capilla del Monte, Capilla del Señor. En algún momento les voy a dar una charla sobre las caneplas de monitoreo sobre animales, ballenas, distintas formas de vida, en estas esferas monitoreando un caballo que está retosando. Para lo que son del exterior, retosar es como revolcarse divertidamente. Cuando un caballo está contento hace eso, retosa, es como que se rasca la espalda girando sobre sí mismo, con alegría, y ahí la esfera monitoreándolo. Ahora vamos de vuelta aquí al Valle de Arx en la 02E. 02E, ahí vemos la esfera nuevamente totalmente radiante, luminosa, perfecta, foto tomada al atardecer, sin flash, sin nada. Ahí la tienen suspendida, con el pasto bien cortito. Alguna vez esto se logra, no siempre, pero se logra. Y ahí tenemos la esfera. ¿Podés darle ampliación, Rodrigo? Se ve perfecto, ¿no? Ahí se ve maravilloso. Bueno, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, pasa a la siguiente, la 02F. Acá otra esfera de Arx. Esta está tomada ya a cierta altura, parece una luna. Dale zoom, todo lo que vos quieras hasta que ocupe la pantalla entera. Fíjense que no, adentro no se pixela, tremendo, extraordinario. Una maravilla, como una luna suspendida alrededor de la gente. Realmente extraordinario. Acá la siguiente es una ampliación, la 02G. Es la misma, pero ampliada la foto original. Así que vamos a pasar a la 02H. Miren la 02H casi a ras de piso. También ahí le podemos dar un poco de ampliación. Miren, a ras de piso lo ampliamos. Y nada. Suspendida. ¿Quieren una de día? Vamos a la 02I. Miren qué maravilla. Atrás está el Uritorco. Miren qué color. Extraordinaria. Ahí está, sobre Capilla del Monte, las esferas de Arx activas. Vamos ahora a la 03. Ahí tenemos la esfera al costado de un integrante del grupo, que todavía no estoy seguro si no es Héctor Ostoich. Y tenemos la esfera ahí suspendida, que ya en otro momento hablamos de otro temita de estas esferas, que no lo voy a tocar ahora porque ya estamos repasados de tiempo. Pero voy a poner una sola, que es la 03A, que de esto vamos a hablar por ahí la otra semana, no sé, o la otra, veré, que es los casos de las esferas cuando presentan un rostro dentro. Dale un par de toques de ampliación, que no pierda lo que es nitidez.
pero miren el rostro de ese ser que está dentro. ¿Lo ven? Bueno, muchas veces estas esferas pueden generar que el rostro del que nos observa a nosotros quede reflejado en la esfera. Por consiguiente, nos están dando determinada información sobre tipologías, como son aquellos que nos están observando en ese momento. Solo a través de esferas hemos podido recoger muchas tipologías, diversas tipologías de seres con rostros, incluso seres que no son cabeza, tronco, extremidades, sino que son acuáticos, y está el rostro de ellos en las esferas. Pero esto no ocurre solamente en Argentina, sino que hay cantidad de fotos de esferas que me envían de otros países. En este caso, Ana María Zumaray de Venezuela, pasa a la siguiente, la 03B, me manda esta foto también en un atardecer de Caracas, con la esfera mostrándose frente al apartamento, supongo, de ella está viendo ahora la conferencia, y ahí tenemos la esfera. Dale un poco de zoom, mirá qué belleza. Ya habrá con el tiempo posibilidades de ir ahí a Caracas a hablar de esta temática, porque hay gente muy importante, muy interesante ahí, que esto le apasiona. Pero como dije, las esferas de Arx, que han estado históricamente a través de los siglos, de los milenios, las esferas que aparecen hoy en la actualidad, y ¿qué más? Que esto es lo que no vamos a pasar hoy. Las esferas fotografiadas o filmadas en el espacio exterior, o como es en este caso, en Marte. ¿Qué me dicen? La esfera al lado. Y mientras les estaba diciendo de las esferas, vino un colibrí volando al lado nuestro. Se quedó acá flotando al costadito mío. Lástima que no estábamos con la cámara mirando acá. Pero bueno, esta esfera apareció allí cuando el Curiosity descendió en Marte. La estaban esperando el Curiosity, y esa estructura, como ahí parada, también observando. Esto fue una filmación directa que se hizo en directo desde el Curiosity, y ahí lo tenemos. ¿Qué les parece? La cuestión es que esto forma parte, vení conmigo la imagen, por favor. Esto forma parte de esta experiencia a nivel de acercamiento y contacto. Estos seres nos dan todo esto maravilloso y nos están transmitiendo que están cerca, que nos apoyan, que están ayudándonos, y que esa ayuda, si Dios quiere, va a dar sus frutos. Así que, perdón que me pasé de largo, hay 3 videos que no los podemos pasar hoy, pero bueno, como quien dice, habrá tiempo, ¿no? Gracias por estar, les doy un abrazo. Ya está atardeciendo acá a 1111 metros de altura. Cuando atardece refresca un poquito, pero bueno, gracias por estar, les doy un saludo desde el corazón, y si les gusta este video pongan un like abajo, porque eso hace también que, no sé, que todo lo que estamos transmitiendo tenga una mayor multiplicidad. Les doy un saludo y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene con otro tema.